Buenas noches, hermanos. Por favor, vamos a ponernos de pie. Vamos a entregar este tiempo al Señor antes de empezar con el estudio. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tus misericordias, porque como dice tu palabra, Señor, son nuevas cada día, Señor. Gracias porque has tenido compasión de nosotros. Por eso estamos aquí, Señor, dándote la gloria, dándote la honra a ti, Señor, al único que es digno, Señor, digno de recibir toda la honra, toda la gloria. Tú eres santo, 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 bendito Señor. Te entregamos, Señor, en esta noche este mensaje. Seas tú, Señor, transmitiendo a través de tu siervo, Señor, a tu iglesia. Que sea para la edificación, para la exhortación, Padre, de cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, oramos por los santos que están en camino. Apresura sus pasos, Señor. Te pedimos, bendito Señor, porque tú seas, Señor, poniendo en nuestro corazón esa hambre, esa pasión por tu hablar, bendito Cristo. Estamos necesitados. Hoy he venido necesitado yo, Señor, personalmente de ti. Háblanos a todos, Señor, porque todos necesitamos que nos hables. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, tomemos asiento. En la epístola de los Romanos, capítulo 15. Y seguimos con el estudio de este capítulo. Vamos a Romanos capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 21. Amén. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 15, verso 11 en adelante, dice: y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo a la iglesia que estaba en Roma les hace conocer en sí su experticia en la ley. Recordemos que Pablo fue uno de los siervos que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Por ende, él sabía la ley, era un perito en la ley. Y él cita dos textos del Antiguo Testamento. Primero, Salmo 117.1. Vamos por un momento a Salmo 117.1. La Escritura dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. En sí, cita esto porque recordemos que él estaba dando un consejo a la iglesia que se encontraba en Roma. Dentro de la iglesia en Roma, la mayoría de los hermanos allí eran de procedencia
judía. Habíamos dicho dentro del contexto que había un problema en la iglesia. La anterior semana compartimos, y era de que había cierta clase de discrepancias entre los hermanos. Por ende, decíamos que si Dios recibió a los judíos que eran pecadores, por ende, hermanos, también... Perdón, se acabó la... ¿Está bien? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Se subió el volumen. Amén. Entonces, si Dios había recibido a los judíos que fueron regenerados, a los gentiles que fueron regenerados, ellos también, los hermanos de la iglesia en Roma, tenían que recibirlo. ¿Aló? ¿Dos? Sí, listo. Entonces, como decíamos, los hermanos que estaban en la iglesia en Roma, también ellos tenían que recibirlos. ¿Por qué? Porque sí, hermanos, nosotros hemos visto que Dios no hace acepción de personas. Por ende, los hermanos tenían que entender esto. Cristo no vino a rechazar a nadie, Él vino a recibir a todos los que creyeron por medio del Evangelio, es decir, pusieron su fe en Él. Y Pablo les estaba diciendo, y le estaba citando Salmo 117:1, donde los que iban a alabar y exaltar el nombre del Señor eran los gentiles. Iban incluso iban a magnificar el nombre del Señor por sobre todos los nombres. Y aún así Él también les da a conocer el texto que se encontraba en Isaías capítulo 11, verso 10. Vamos por un momento a Isaías 11:10. La palabra del Señor dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por los gentiles, y su habitación será gloriosa. El versículo 12 de Romanos capítulo 15 dice: y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Esta raíz de Isaí en sí habla y se refiere a Cristo. Cristo, como estábamos viendo, es descendiente de David en la carne, y por ende Isaí era el padre de David, hermanos. Entonces, ¿dónde vemos esto? Para reforzar Apocalipsis capítulo 5:5 en breve. La palabra del Señor dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Obviamente, sabemos que la raíz siempre está oculta, se ve la planta, se ve el fruto, por ende se hablaba directamente que Dios en su soberanía había escogido de entre todos los pueblos a un solo pueblo, que fue Israel, y aún había escogido una línea, una descendencia, es decir, la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, posteriormente David. Entonces, hermano, Pablo, una vez dándoles a entender estos textos, él les estaba diciendo en sí que los judíos religiosos no estaban esperando en sí ese Mesías que vino para ellos, sino un Mesías en sí que tenía una apariencia de rey, en sí con bastante esplendidez, donde se reflejaba la gloria de una manera externa. Hermanos, ellos estaban esperando a un Mesías que los librara de la tiranía de los pueblos enemigos de Israel. Uno de los pueblos que era enemigo de Israel era Roma. Entonces, este Mesías para los judíos estaban esperando era ese Mesías que viniera a liberarlos de la opresión de este pueblo y conquiste su reino y establezca ese reino. Por ende, Jesús no vino de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 52, por favor, en breve, Isaías capítulo 52, capítulo 53, verso 2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
Obviamente, hermanos, esta raíz, que estamos hablando de raíz de Isaí, dentro de la línea humana que Dios escogió, no iba a venir como ellos pensaron. Por eso para ellos fue considerado una raíz de tierra seca, no tenía en sí ningún buen parecer, ningún atractivo. ¿Por qué? Porque, hermano, la hermosura para los judíos religiosos y para toda persona de ese tiempo implicaba en algo externo. Ellos se dejaban llevar por las cosas externas, por un reinado poderoso, pero de una forma externa. Jesús vino y se humilló, hermano, y tomó la semejanza de un siervo, y Él se hizo obediente hasta la muerte. Esta hermosura no era vista por la gente religiosa, pero sí iba a ser experimentada y vivida por este remanente de Israel. Porque la palabra dice, le veremos, pero dice más inatractivo para que le deseemos. En sí, hermano, Cristo no es atractivo para el mundo. Pero quienes pueden desear a este Cristo, solo somos nosotros, sus hijos, su iglesia, y aún ese remanente de Israel. Nosotros estábamos viendo anteriormente que dentro de la iglesia en Roma había bastante tradicionalismo. Los judíos estaban aferrados aún a sus costumbres. Por ende, hermanos, muchos de los judíos rechazaban en sí, odiaban, y aún los consideraban como perros a los gentiles. Es decir, un gentil es llamado también como un extranjero, una persona que no tenía la nacionalidad israelí o judía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos sabían la ley y los profetas. En sí, ellos tenían un alto concepto de sí mismo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que de entre todos los pueblos Dios había escogido un pueblo que era el suyo, es decir, Israel. Ellos sabían que de entre todos los pueblos del mundo Dios escogió un pueblo y le encargó la ley. Y por eso ellos tenían esa jactancia. Ellos sabían, hermano, que de su pueblo Dios iba a escoger hombres fieles, y eran los patriarcas, que posteriormente Dios los usó para revelar su propósito. Sin duda, hermano, si ellos provenían de esta nación, era de que en sí demuestren en ellos un gran celo, un gran orgullo, una gran arrogancia, y por eso había un muro en su corazón. El muro que tenían ellos en su corazón fue rechazar a todo extranjero que no sea del pueblo de Israel. Pero es curioso, hermanos, porque cuando vayamos estudiando a lo largo de cada verso, Dios empieza a usar al apóstol Pablo para predicar a los gentiles. Y así el Señor viene a quebrar una serie de conceptos dentro de ese pueblo. Entonces, hermanos, ellos estaban envanecidos, su corazón estaba lleno de orgullo. Estaban ellos en sí siendo celosos por los ritos, por las ceremonias que ellos hacían. Pero a lo largo de los evangelios nosotros vemos que Jesús mismo los confrontó y les hizo ver que aunque ellos estaban apegados a las tradiciones, aunque ellos estaban, hermano, guardando el día del reposo, la dieta, estaban alejados totalmente de Cristo. Exteriormente estaban apegados, hermano, a las cosas de Dios, pero su corazón estaba vacío. Estaban alejados de Cristo. Es más, hermanos, Cristo les hizo ver a ellos como personas que estaban reprobadas en cuanto a la fe. Jesús dio ya y declaró una sentencia condenatoria irrevocable sobre ellos, conforme a Mateo 23:33. Y vamos un ratito a Mateo capítulo 23, 33. Mateo 23:33 dice la palabra: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto era una sentencia para todo aquel que externamente se jactaba de ser seguidor de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hermano, los judíos religiosos en sí no se percataron de la promesa. Ellos sabían externamente
que iba a venir ese Cristo, pero no conforme a lo que nosotros sabemos quién era el Cristo que vino hace 2000 años. Ellos sabían que la promesa, hermano, no solo abarcaba en sí al remanente de Israel, sino también abarcaba a nosotros, a los gentiles, mis queridos hermanos. Pablo, como veíamos anteriormente, en Romanos capítulo 4:13, vamos por favor, por un momento, Romanos 4:13. La palabra del Señor dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo es que este heredero que había venido al mundo era Cristo. Nosotros sabemos que juntamente con Cristo hemos venido a ser ¿qué? Coherederos. Dios le dio a él toda la autoridad. Un heredero, hermano, es aquel que tiene potestad sobre muchas cosas. Y Colosenses 1, 15, 16 dice que Dios, le dio autoridad por sobre todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas en Él, para Él y por Él. Incluso Dios le dio la autoridad a Cristo sobre su iglesia, hermanos. Todo le pertenece a Él. Pero también Dios nos hizo partícipes, hermanos, de su vida. Por eso, por medio de Él, hemos sido coherederos juntamente con Cristo. Romanos capítulo 8, más adelante, verso 17. Y la palabra del Señor dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo también es considerado como la simiente de Abraham, mis queridos hermanos. Y esta simiente para el apóstol Pablo representa el Evangelio. Vamos a Efesios capítulo 3, 6. ¿Sí? Efesios capítulo 3, 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El apóstol Pablo, hermano, nos da a entender con todo esto que los gentiles salvos iban a exaltar al autor de la salvación, que es Jesucristo. El verso 13 de Romanos 15, 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, Dios es el Dios de la eterna salvación. Él es el Dios de la esperanza. Entonces, cuando Pablo, hermano, conforme a lo que estamos viendo en el verso 13, habla a la iglesia de Roma referente a la esperanza del creyente, él no estaba basado de que esta esperanza estaba inclinada o fundamentada en los pensamientos de Pablo, ni en teorías, ni en filosofías. Esta esperanza en sí habla del creer, pero ellos tenían que creer ¿qué, hermanos? La pregunta. Ellos tenían que creer el Evangelio. Esta esperanza está en creer en la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, verso 4 más atrás dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Efesios capítulo 1, vamos a Efesios 1, hermanos. Capítulo 1, verso 13, 14, la palabra del Señor dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una esperanza. Y la esperanza que cada creyente tiene no se basa en sí en un mito, sino se basa en una realidad, en una verdad sólida. Y esta verdad sólida, esta realidad es su
palabra, hermanos. Pablo lo que estaba queriendo decirles a los hermanos de Roma es que Dios mismo era la esperanza para cada uno de ellos, mis queridos hermanos. Esta esperanza consiste en creer en el Evangelio. Esta esperanza no permitió que los hermanos en Roma vivan en incertidumbre y estén sufriendo, porque Dios tenía promesas también para ellos, mis hermanos. La pregunta hoy en esta noche es para nosotros, la iglesia: ¿cómo nosotros como cristianos podemos vivir esta esperanza? Y es fácil y es simple responder. Mis queridos hermanos, cuando Dios nos regeneró, Él implantó dentro de nuestro corazón una fe. En sí, esta fe no era salvífica, pero era una fe, es decir, una predisposición que Dios puso en nuestro corazón, un deseo de buscarlo a Él. Entonces, no solo consistía esta esperanza en creer en las promesas de Dios, sino también consistía en obedecer esta palabra. Obviamente, producto de la obediencia, Pablo le estaba diciendo: si ustedes tienen esperanza, si ustedes obedecen mi palabra. Una de las cualidades de aquellos que obedecen la palabra es que ellos están andando del Espíritu y van a manifestar los frutos del Espíritu. Y uno de los dos frutos que vemos aquí en este verso es gozo y paz. Entonces Pablo quería que los hermanos allí en Roma sean llenos de todo gozo y paz. Ellos iban a ser llenos de ese gozo. El gozo en sí consiste en una conciencia de bienestar interior. Y la paz consiste en esa calma, en esa quietud que tenemos. No se basa en sí este gozo por las circunstancias externas. Yo no tengo gozo, no tengo paz porque tal vez estoy bien económicamente. En eso no se basa, hermano. No se basa el gozo en que porque yo estoy bien, no estoy enfermo, tengo dinero, entonces yo me gozo. No, el gozo no tiene nada que ver con esto. Sea que el creyente, hermano, esté bien, o sea que el creyente sea atribulado, esa paz nunca se iba a ir. Ese gozo nunca se iba a ir, hermano. Pablo les estaba diciendo que ninguno de ellos tenía que dejarse influenciar por las circunstancias. Entonces, ¿cómo iban a ser llenos ellos de este gozo y de esta paz, hermano? Ya lo habíamos visto, creyendo el Evangelio y obedeciéndolo. Sin duda esto no provenía, hermano, en sí del esfuerzo humano. Pablo les está hablando en el verso 13 y les dice en la parte B: para que abundéis en esperanza por el poder. Ahí está la clave. Dice: en el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros también como iglesia, hermano, no podemos experimentar la paz. No podríamos experimentar el gozo si no hubiese sido, no fuera por el poder del Espíritu de Dios, hermano, en nuestra vida. Y siguiendo con el estudio, en el verso 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hermano, lo que Pablo estaba queriéndoles decir es que él sabía que los hermanos que estaban en Roma eran hijos de Dios y por ende en su interior ellos tenían bondad. Pero Pablo les exhorta ¿a qué? Pablo exhorta a que estos hermanos necesitaban ejercitar esa bondad. ¿Y por qué necesitaban ejercitar esa bondad? Dentro del contexto, como estamos estudiando este capítulo, en secuencia del capítulo 14 de Romanos. Porque en ellos había indiferencias, había roces, había divisiones entre los hermanos. Habíamos hablado anteriormente que unos tenían estos roces, otros tenían estas indiferencias. ¿Por qué? Porque para muchos les era difícil recibir hermanos de otras congregaciones. Para muchos era muy difícil tolerar con hermanos inmaduros, porque aún estaban aferrados a las ceremonias de sus padres. No en sí que esto era pecado, pero ellos tenían, hermano, que ayudar a estos hermanos débiles en la fe. Entonces, Pablo, hermano, a estos hermanos en sí, él no dudó de la salvación de ellos, pero sí dudó, hermano, de la conducta que ellos estaban, sí, manifestando frente a los demás hermanos.
Esto necesariamente tenía que cambiar, mis queridos hermanos. Entonces, Pablo les está diciendo, yo sé que ustedes son hijos de Dios, están llenos de toda bondad, pero obviamente también tienen que estar llenos de todo el conocimiento. Entonces, Pablo les quería dar a entender que si ellos abundaban en toda la verdad, como ellos decían tener, también tenían que abundar en el pleno conocimiento de la ley. El problema de estos hermanos en Roma es que ellos no estaban tomando todo el consejo de Dios, sino estaban tomando solo parte del consejo de Dios. Y ese consejo lo estaban haciendo doctrina, mis queridos hermanos. Y estaban haciendo a un lado lo más importante. ¿Saben cuál era lo más importante? Recibir a los hermanos. Si Dios los recibió con amor, ellos también tenían que recibir a los hermanos con amor. Entonces, los hermanos que se consideraban maduros allí en la iglesia en Roma, ellos estaban tomando parte de la predicación del consejo para su propio beneficio. Y estaban haciendo a un lado a los demás hermanos. Hermanos, ellos no estaban viviendo lo que estaban predicando. En otras palabras, si estaban haciendo acepción de personas, ellos demostraban que tenían un conocimiento corto de las cosas de Dios. Su predicación vino a ser superficial. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros como iglesia hoy en esta noche a través de esto? Hermanos, nosotros como la iglesia de Dios, si decimos conocer a Dios, ¿sí?, no solo necesitamos entender este conocimiento, sino también necesitamos hacer acciones justas. Necesitamos obrar de una manera justa, hermanos. Y una de las maneras justas y de una acción justa es que nosotros necesitamos amarnos como Cristo nos amó. La palabra dice que debemos amarnos los unos a los otros, hermano, como Dios nos amó. Debemos recibirnos los unos a los otros como Cristo nos recibió. Siendo nosotros pecadores viles, sucios, éramos dignos de ir al infierno. No nos merecíamos, hermano, la vida eterna. Sin embargo, Dios nos recibió en su casa. ¿Cuánto más nosotros, hermano? A la gente que viene a esta iglesia. No importa de qué iglesia venga. Y si es una persona nueva, como creyentes estamos llamados a recibirla. ¿Qué es lo que necesita esa persona? Necesita escuchar el Evangelio de Dios. Porque solo el Evangelio de Dios tiene poder, hermano, para cambiar a las personas, para cambiar la conducta. En sí no consiste en mis palabras, no consiste en mis tradiciones, no consiste en mi metodología, eso no funciona, no sirve en la iglesia. Lo único que sirve para cambiar, hermano, las vidas de los hermanos es Cristo y su palabra, predicar el Evangelio. Pablo decía, hermano, que él no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Tanto para el judío como también para el griego. Ahí se rompe ese muro, hermanos. Y Pablo, él, verdad, estaba enviado primeramente a los judíos, pero su sello apostólico, su llamado apostólico principalmente era predicar a los gentiles, hermano. Y eso ya lo vamos a ver posteriormente. Vamos por favor al verso, en la parte B del verso 14b, dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esta palabra amonestar está relacionado con alentar, también con advertir y también con aconsejar. En otro término, Pablo le estaba diciendo que ellos podían exhortar, pero que no tenían que olvidar todo el consejo de Dios para poder exhortar a los hermanos. Obviamente, si ellos hacían esto, iban a experimentar, hermano, la edificación. Por favor, vamos a 1 Corintios, más adelante, capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces,
Pablo lo que estaba queriendo decir es que la palabra de Dios, que es en sí la profecía más segura, ¿sí?, servía tanto para qué, para edificar, para exhortar y también para consolar. Obviamente en esta iglesia era necesario incluso la consejería individual y personal. Hoy como iglesia nosotros, hermanos, también debe primar en sí principalmente para la consejería, para la exhortación, sea en público como sea personalmente, solo y exclusivamente la Biblia. Hermano, en la iglesia en Roma se estaba dando algo, que los hermanos estaban siendo llamados aparte y se les estaba exhortando con palabras huecas, con filosofías, con humanismo y tanta cosa. Entonces Pablo viene y los empieza a enderezar en el Espíritu y les dice, no, usen todo el consejo de Dios, toda la predicación para exhortar, porque esto es lo único que puede levantar, mis queridos hermanos. Entonces Pablo, dentro del contexto, aconsejó a estos hermanos por medio de la palabra, porque la palabra de Dios es la que tiene luz, hermano, para exponer nuestra condición, nuestro pecado, y hacernos ver en lo que estamos fallando. Estos hermanos en este punto estaban fallando. Pablo les empezó a exhortar para que ellos tengan esa luz por medio de la revelación de Dios. Y ellos pudieron ver y pudieron darse cuenta, hermano, que en sí eran autoritarios con otros hermanos en la fe, que en el corazón de ellos había legalismo y que eso tenía que terminar. Dios usó a Pablo y los exhortó con amor porque Él amó a esa iglesia, hermano. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Cada uno de nosotros como cristianos, frente a Dios somos responsables, hermano. Frente a Dios somos responsables de alentar. Cada uno de nosotros, no solo los siervos que predican acá al frente, cada uno de nosotros somos responsables de alentar, de animar, hermano, de exhortar a cada hermano, en la fe. Por ende, Dios nos ha dado todos los recursos divinos. Dios nos ha dado la oración. Pero principalmente Dios nos ha dado el principal recurso y es su bendita escritura, su bendita palabra, hermano. Timoteo, segunda de Timoteo, hermanos, vamos por un momento a segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, la palabra del Señor dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra que se la usa para poder, hermano, animar y fortalecer a los hermanos, no es inspirada por los hombres. ¿Por qué la iglesia acude a la Biblia? ¿Por qué la iglesia tiene que entender que la Biblia es el centro de sus reuniones? Es el centro de su conducta y tiene que ser el centro del vivir del creyente. Porque esta escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, la palabra inspirada quiere decir fue exhalada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito, hermano, de esta palabra que estamos predicando el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notemos, hermano, como Pablo desde el inicio empieza a citar los textos antiguos. Después él les habla y les dice, ustedes tienen que estar llenos del gozo y del Espíritu. En otras palabras, tienen que llenarse del Espíritu Santo. Porque una persona que está llena del Espíritu Santo puede amar a los demás. Pero hermano, el ser lleno del Espíritu Santo no implicaba, como compartíamos la anterior semana, en sentir una sensación externa nada más, sino habla de estar llenos del conocimiento de Dios. Este conocimiento tiene que estar dentro de nosotros. Debe de estar, hermano, dentro de nuestro interior. No solo en nuestra cabeza, sino que este conocimiento tiene que ser vivido. Tiene que funcionar ese conocimiento en nosotros. El verso 15 de Romanos 15:15, por favor.
Y dice la palabra más, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Entonces Pablo aquí lo que hizo es resaltar la exhortación que hizo a los hermanos en Roma. Ellos, hermano, tenían apatía a la Escritura muchas veces. Su corazón se había endurecido por su pecado y estaban cayendo en la religiosidad. Entonces, sin darse cuenta, hermanos, ellos, al rechazar a los hermanos débiles en la fe, estaban en sí violando uno de los principales mandamientos que dice la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda, hermanos, ellos no estaban amando a su prójimo. Y si no estaban amando a su prójimo, estaban violando el mandato principal. La Biblia dice: llamarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y cuando nosotros vemos en los evangelios, Jesús les habla a sus discípulos y les dice: si ustedes me aman, guarden mis palabras, obedezcan mis mandamientos. Ellos no estaban obedeciendo este punto, por ende no estaban amando a Dios como se debía. Hermano, una de las características en las cuales nosotros vemos que uno ha nacido de Dios, de entre nosotros, en medio de los que estamos aquí, usted puede darse cuenta una de las características de uno que es verdaderamente hijo de Dios. ¿Y sabe cuál es? Que usted ama a su hermano. Y este amor no es condicionado, no es interesado. Si nosotros tenemos el amor de Dios, debemos de amar como Él ama. El amor de Dios, dice, es sufrido, todo lo puede, todo lo soporta, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia. Y si usted dice que ama a un hermano en Cristo, usted no se goza de la injusticia si algún hermano es en sí tratado de una manera injusta. Usted, hermano, si ama a un hermano, usted no le va a mentir. Aquí entre los hermanos hay esposos, esposas, padres, hijos, que son sus hermanos. Y si usted ama a su hermano que está dentro de su familia, usted, hermano, no va a hacer nada indebido por esa persona. Porque un esposo, ¿cómo puede decir que ama, mis queridos hermanos, a su esposa, si a ocultas está adulterando con otra mujer? Está haciendo algo indebido que a Dios no le agrada. O un hijo, ¿cómo puede decir que ama a su padre si le miente todos los días? En sí, el Evangelio es práctico, mis queridos hermanos. Nosotros debemos tener mucho cuidado de agraviar a nuestros hermanos en la fe. Mucho cuidado. Quien se mete con uno de nosotros se está metiendo con Dios, hermano. Y de Dios nadie puede burlarse. Dios no puede ser burlado, hermanos. Mucha gente dice: no, pero ellos son brutos, no importa, nosotros nos burlamos por detrás de la espalda, les criticamos, hacemos cosas perversas, horribles y lo que sea. Hermanos, tarde o temprano les va a caer el peso de la mano de Dios, mis queridos hermanos. Es simple, es evidente que los hermanos de la iglesia en Roma estaban olvidando este punto. En otras palabras, el amor de ellos se había enfriado. No estaban amando a los hermanos como se debe. Hermano, hoy en muchas congregaciones no existe el amor de Dios. Solo hay un, entre comillas, amor superficial, camuflado. La Biblia dice, aún Pablo le hablaba en 2 de Timoteo, dice: estos tienen apariencia de piedad. Hay mucha gente que tiene apariencia de amor, pero no ama. Ese amor es fingido, hermanos. Ese amor es limitado. Lo único que aman estos falsos profetas, estos lobos, es el bolsillo de las personas. Y ellos llaman a sus iglesias de Dios, entre comillas. Estas entre comillas iglesias de Dios son simples organizaciones formadas por hombres, hermanos. Esto no es de Dios. Es una empresa con nombre de iglesia,
donde hacen transferencia de mercadería de una iglesia a otra, de una empresa a otra. Hermanos, hace mucho tiempo Dios quitó el candelero de esas iglesias. Y Apocalipsis capítulo 3 habla, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Mucha gente está engañándose a sí mismo. Pero maravilloso, porque Pablo acá, a ellos que se estaban olvidando de esto, por medio de la exhortación les hace ver y les dice hermanos. Él viene con ese atrevimiento, hermano. Y les hace recordar lo que ellos estaban olvidando. Hermanos, es verdad que parte de los hermanos de la iglesia en Roma tenían una fuerza espiritual, pero muchos de ellos necesitaban que el apóstol Pablo les recuerde. ¿Y les recuerde qué? Las enseñanzas que ellos recibieron en el pasado. Porque para ellos les era difícil recordar lo que estaban ellos recibiendo de Pablo. Obviamente tenían el Espíritu Santo, pero en sí no tenían una memoria fotográfica. Hermanos, la iglesia de Dios, cuando viene a escuchar estos mensajes, mi pregunta es, ¿cómo la iglesia está recordando lo que se está predicando? ¿Acaso usted tiene una memoria fotográfica, como le digo? ¿Usted puede retener todo este mensaje? La iglesia de Dios es cómoda. Hoy hay videos, usted trae un USB, se graba, es verdad. Pero ¿y dónde está, hermano? Porque en una cosita se demuestra la pasión, el hambre por la palabra de Dios. ¿Dónde está su cuadernillo? ¿Dónde está su esfero? ¿Está apuntando los versos que yo estoy predicando? ¿Quiere que le diga una cosa? Ahí también se demuestra si usted está interesado por esta palabra o no. El problema, hermanos, es que la iglesia en este tiempo está languideciendo. Está con anorexia espiritual. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de la iglesia hay bastante basura, bastante pecado. Está lleno de bastante entretenimiento. Y lo digo así abiertamente, hermano. Es verdad que el entretenimiento no es malo, pero yo prefiero llenarme de la palabra de Dios, hermano. Prefiero doblar mis rodillas en oración. Si de verdaderamente nosotros, hermanos, aceptamos este mensaje, debemos de demostrar, hermano, el interés. Nosotros, hermano, no podemos fingir que estamos interesados de la Escritura. El Señor conoce nuestra verdadera condición. Tal vez frente a los hermanos, frente a los pastores, usted puede demostrar aparentemente que está con hambre. Pero cuando está detrás de la espalda del siervo, cuando está en su casa, cuando está en su departamento, ¿le está dando realmente el tiempo que Dios se merece? ¿Está poniendo su mente en las cosas del Señor? Y es tiempo que la iglesia, hermano, también aparte ese tiempo especial para el Señor. 24 horas tenemos en el día. 8 horas trabaja. ¿Por qué no le damos la primera hora de la mañana al Señor antes de ir al trabajo? Pero Dios aún así ha tenido misericordia de nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios nos hace recordar las verdades que nosotros estamos aprendiendo por medio del Espíritu Santo. Muchos de los hermanos vienen a buscar que Dios los bendiga, que Dios les abra puertas de trabajo, que Dios cubra sus deudas. Pero si ni ellos están pagando el precio, hermano. ¿No dice la Escritura que debemos buscar más primeramente el reino de los cielos? Pero a veces hay muchos que buscan interesadamente el reino de los cielos, porque quieren las añadiduras. Hermano, seguir a Cristo el seguir a Cristo debe ser un seguir desinteresado, por favor, hermano. Desinteresado.
Nosotros no estamos aquí, hermano, para que a nosotros nos recompense el hombre. Nosotros sabemos que nuestra recompensa viene de los cielos, viene de Dios. Hermanos, Pablo les llamó la atención de una manera fuerte. Entonces, es lo que vemos aquí en este verso. Cuando leemos el verso 15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Este atrevimiento implica, hermano, un llamado fuerte de atención. Lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos de la iglesia en Roma es esto: ustedes, hermanos, necesitan volver a andar en las pisadas que Cristo anduvo. No solo necesitan estar poniendo su oído a las cosas de Dios, sino necesitan obedecer el mandato de Dios, hermano. Por favor, vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Pablo le da una instrucción a Timoteo y obviamente este mensaje es para nosotros, para la iglesia. Si esto enseñas a los hermanos, dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El verso 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Segunda de Timoteo, capítulo 2. (8) Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Tito 3:1, hermanos. Recuérdales, dice, que se sujeten a los gobernadores, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En sí, a lo largo de las cartas vemos Pablo en sí la exhortación que él da por medio de la experiencia que también él tuvo, hermanos. Esta iglesia en Roma estaba necesitada específicamente de ello. Vamos a leer el verso 16, mis queridos hermanos. Amén. De Romanos 15:16. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahora, hermano, Pablo viene y les hace ver, en sí él vino a ser un ministro de Dios. Esta palabra ministro quiere decir uno que administra las cosas de alguien. Pablo vino a ser un siervo escogido de Dios, uno que vino a administrar las riquezas de Cristo, y él las puso en el servicio para los hermanos en la iglesia. Es decir, él como ministro, él demostró una actitud llena de pureza, de transparencia en su ministerio. Entonces, ¿qué es lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos en el verso 16? Pablo les estaba recordando a los hermanos que Dios lo había levantado como ministro competente de un nuevo pacto. Hermano, él era el ministro de parte de Dios y vino a predicar ¿qué? El evangelio de Dios, la sana doctrina, las palabras basadas en la ley y no sus propios pensamientos. Entonces, Dios, hermano, con esto vemos que Él no hace acepción de personas. Él acoge a todos que vienen por Él en la fe. ¿En la fe que, en qué? En el evangelio de Cristo. Entonces Pablo les está diciendo a ellos: miren, yo no vine solo por predicar a los judíos, sino a los gentiles.
Entonces, recordemos en sí que Pablo sí predicó el Evangelio en Jerusalén y a sus alrededores. Él extendió el mensaje de Dios por todo lado, tal como nosotros vemos en Hechos capítulo 13. Por favor, vamos un momento a Hechos 13. Verso 5, la palabra del Señor dice en breve: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Notemos aquí, hermano, entonces Pablo fue enviado a los judíos, pero en sí él se dirigió a los gentiles y empezó también con su ministerio, conforme lo vemos en Hechos capítulo 9, más atrás. Hechos 9, verso 15, la palabra del Señor dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, cuando Pablo se refería de presentar a los gentiles como ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo, se refería de que en su ministerio sacerdotal, hermano, en el ministerio que tenía como evangelista, él iba a presentar una ofrenda delante de Dios. Y en sí la multitud de los convertidos gentiles. ¿Por qué, hermano? Santificada por el Espíritu. Porque obviamente por medio de la palabra que Pablo predicó, ellos fueron apartados. Ellos fueron santificados. Ellos obedecieron a Dios. Y esta obediencia subió como olor fragante para Dios. Nosotros como iglesia debemos entender esto. Que siendo gentiles, porque somos parte de los gentiles, que Dios escogió, nosotros venimos a obedecer lo que dice aquí su palabra. Y si obedecemos lo que dice esta palabra, hermano, seremos olor fragante para Dios, santificados, apartados. Gracias al Señor porque Él, a través del Espíritu Santo, nos dio vida y nos convirtió. Estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Dios. Pero Él nos acercó, hermanos, y nos hizo uno con Cristo. En Él, hermano, tenemos nosotros la redención. En Él tenemos nosotros la entrada, el acceso, hermanos, al trono de la gracia. Esa puerta que estaba cerrada para cada uno de nosotros, Dios la abrió. ¡Qué privilegio, hermano! No sé, hermano, ¿qué está pasando? ¿Usted se siente privilegiado por esto? Hoy cuando yo salía de mi casa me di cuenta que estaba caminando alrededor de muchos zombies, hermano, de muchos muertos vivientes. Y me dio mucho dolor. Y dije, Señor, ¿cuántos muertos, Señor, de todo tamaño, de todo calibre, de todo color? Unos con carro, otros sin carro, pero todos están yéndose al infierno. ¿Y saben qué? No por ser egoísta, Dios puso en mi corazón un dolor. Y dije, Señor, ¿cuánta de esta gente necesita este mensaje? ¿Cuánta de esta gente necesita que se le predique el Evangelio, Padre? Qué privilegio, hermano, que entre medio de tantos zombies que usted anda en la calle o donde sea, usted es luz. Usted es un escogido de Dios. ¿No se ha visto así? ¿O se compara igual a los zombies que están en la calle andando por ahí? Ellos están muertos. Y les espera la segunda muerte. Y esa es eterna. Pero gracias al Señor porque nosotros tenemos vida. Amén. Y vida eterna. Amén. Gracias. El verso 17, y Pablo les dice en Romanos capítulo 15, 17, y les dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Ahora, hermano, Pablo, que era fariseo de fariseos, que era una persona estudiada bajo los pies de Gamaliel, es como decir hoy, estudiada en una de las mejores universidades bíblicas, tuvo su doctorado en teología en aquellos tiempos. Hermano, él no se gloriaba en sus logros. Él no se gloriaba en su nacionalidad, porque él podía jactarse mucho.
A diferencia de los judíos religiosos, que ellos se gloriaban de su nacionalidad y por eso hacían a un lado a los extranjeros y nos consideraban como perros. Pero Pablo no se glorió ni de eso. Él no se glorió de su conocimiento que obtuvo por todos los años de experiencia con Gamaliel. ¿Sabe de lo que él se gloriaba? Esta palabra gloriarse quiere decir jactarse, pero esta jactancia no es pecado, es algo sano. Pablo se gloriaba de una manera limpia y sana por haber sido él instrumento, escuche, escogido de Dios. En otras palabras, Pablo se estaba gloriando por lo que Cristo había hecho por medio de él, hermano. Y él incluso en la Escritura dice que todas las cosas que él era en el pasado, todos los méritos, la gloria y todos los títulos y los premios que él obtuvo, dice que los consideró como estiércol. En el original dice eso. No quiero decir la otra palabra porque es fuerte. Pero Dios lo consideró todo eso como basura, con tal de ganar a Cristo. Entonces la pregunta hoy para ustedes, ¿usted todo lo que tiene, usted como Pablo, valora aún las cosas de este mundo o considera como basura por amor a Cristo? Yo creo que muchos aún no podemos decir esto. Hay muchos que su corazón está inclinado a las cosas del mundo. Ellos no se glorían en Cristo, sino se glorían en lo que ellos tienen. Ellos se glorían en su reconocimiento mundano. Hermano, para todo aquel que es hijo de Dios, hoy dentro de nuestro interior hay un tesoro, que es Cristo. Y para todos aquellos que hemos sido instrumentos de Él, hermano, nosotros también podemos gloriarnos. Nosotros también podemos experimentar lo que Pablo experimentó. Hermano, esto va más allá, como yo les decía, de todo reconocimiento mundano, de todo mérito social. Esto es alto, esto es sublime, esto es noble, hermanos. Solo los que vemos por medio del Espíritu Santo a Dios en su palabra, solo los que vivimos por el Espíritu, solo los que andamos por el Espíritu Santo, podemos valorar esto. El que no, pues hermano. Simplemente me gusta y lo repito y lo he de repetir, de oídas te había oído. Le entró por un oído y le salió por el otro. Que más importante es lo que dicen las noticias que lo que dice la Biblia. Más importante es lo que dice el presidente de la República que lo que dice la Biblia. Hermanos, usted necesita aprender, y yo oro a Dios para que usted empiece algún día a gloriarse en Cristo. El verso 18, Romanos 15 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Ahora, Pablo lo que recalcó a la iglesia en Roma es que sus palabras no provenían de su propia capacidad, ni provenían de su propia sabiduría. Él predicó a los gentiles por medio de la demostración del poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios, hermano, capítulo 1, verso 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, dijo Pablo, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Esta palabra locura es lo mismo que necedad, lo mismo que... La palabra necedad es algo tonto, ¿no? Algo absurdo y torpe. Para los que se pierden, así es este mensaje. Es un pasatiempo. Es aburrido. Por eso muchos ven la hora del reloj porque ya quieren irse y no quieren escuchar el mensaje. Pero para los que se salvan, hermano, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Hermano, esta predicación causó gran impacto para los gentiles.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pablo, por medio de su ejemplo, él empezó a llevar a los hermanos que estaban en esa iglesia, a los gentiles, a que busquen a Cristo. Todo verdadero siervo de Dios no tiene que dejar que los hermanos le den la gloria a ese siervo, sino que ellos tienen que llevar ¿a dónde? A los hijos de Dios, a las ovejas, a Cristo, mis queridos hermanos. A través de la predicación de la Escritura se demostró el poder de Dios, porque por medio de este poder muchos fueron regenerados, hermano. Por medio de este poder muchos fueron librados de la muerte y vinieron a la vida. Y sin duda, hermano, también detrás de esta demostración del poder de la predicación vinieron las obras milagrosas. Por la mano de Pablo se sanaron leprosos, se curaron paralíticos, se curaron ciegos. Ellos empezaron a obedecer las Escrituras, hermano. Conforme se predicaba este evangelio, los gentiles empezaron a poner en práctica la palabra con más fuerza, con más devoción. Y eso es lo que hoy se necesita en la iglesia. Que los hermanos, cuando escuchen este mensaje, sean despertados. ¿Para qué? Para que con más fuerza, con más devoción, empiecen a obedecer el mensaje, hermanos. Amén. Hechos capítulo 5. Vamos por un momento a Hechos capítulo 5. Verso 29. En breve. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta palabra viene de Dios. Obedezca a Dios, hermano. Obedezca a Dios. Porque si usted obedece a Dios, usted va a agradarle a Dios. Hechos capítulo 19, más adelante. Verso 11. Y vemos la demostración que incluso Dios por medio de Pablo hizo, que era sanar, aún de una manera externa. Y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Increíble. Romanos capítulo 16. Más adelante de lo que estamos viendo, verso 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Claro, obviamente la iglesia en Roma posteriormente empezó no solo a escuchar esto, conforme vemos al capítulo 16, sino que ellos empezaron después a obedecer. Hermanos, Dios se goza cuando nosotros obedecemos la palabra. ¿Usted recuerda cuando el apóstol Juan en su madurez vio que la iglesia en Éfeso estaba obedeciendo? ¿Sabe lo que él dijo? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es decir, viven la verdad, obedecen la verdad. Entonces, hermano, Pablo viene, hermanos, como estamos viendo en el verso 18, y empieza a predicar a Cristo. Él les estaba dando el ejemplo de él mismo, porque él llegó a ser obediente. Y por medio de este ejemplo, muchos de ellos empezaron a creer en Cristo. Obviamente, hermano, cuando leemos el verso 19, la Biblia dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Una de las señales por las cuales Pablo salía y hablaba era que él no hablaba con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que todo era por medio de la demostración del poder del Espíritu Santo. Su conducta, su vivir, hermano, demostraba que él estaba siendo respaldado por Dios. Este hombre impactó, hermano. Su testimonio era impecable. Era un ejemplo a seguir. Entonces,
Lo que Pablo les estaba queriendo decir a los hermanos en Roma es que él no era un simple simpatizante de Cristo, un simple anfitrión que está en las iglesias. Era un siervo activo, 100% entregado a Cristo, consagrado a Dios, hermanos. No era un siervo enviado por hombres, ni levantado por hombres. No fue elegido al ojo. Dios lo apartó para un propósito a este siervo, hermano. Él en su predicación, hermano, demostró el poder que Dios le había dado, porque muchos se convertían. Dios por medio de él sanó, curó, como lo estábamos viendo. Esto no consistía en métodos, hermano. Esto no consistía en trucos. No es como hoy en este tiempo nosotros vemos en los canales a los famosos televangelistas que supuestamente sanan a los paralíticos, levantan a los que están en sillas de ruedas. Y yo le puedo decir con franqueza algo. Muchas veces todo esto es montado, hermano. Es un teatro barato. Porque ellos incluso hasta contratan actores, hermano, para hacer creer que eso es real y que eso es de Dios. Y la pregunta es, hermano, si Cash Luna, Maldonado, sanan en esas campañas, mi pregunta es, ¿por qué ellos no sanan en los hospitales? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Qué raro, hermanos, ¿no? Porque el mismo espíritu que está operando allí debería de operar también en los hospitales, pues. Son unos farsantes, mentirosos. Un día Dios les va a tomar cuentas, hermano. Pablo hizo esta obra por medio del poder del Espíritu. Hechos capítulo 2, hermano. Vamos por un momento a Hechos 2, en breve. Capítulo 2, Hechos 2, 19, verso 19. Hechos 2, 19. Y vemos aquí la profecía del profeta Joel por medio del apóstol Pedro cuando él predicó. Y el verso 17, vamos desde más atrás, dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Obviamente esta señal estaba refiriéndose también como parte de los milagros que Pablo hizo y los discípulos lo hicieron. Entonces estas señales y prodigios, ¿cuál era el propósito, hermanos? Dios por medio de Pablo utilizó estas señales y prodigios para autenticar la predicación y las enseñanzas verdaderas que él transmitía. Entonces estas señales no solo recorrieron los alrededores de Jerusalén y no solo fueron hasta Ilírico, porque esta enseñanza ha venido incluso hasta aquí. Y ¿sabe qué? Esta enseñanza también está transmitiéndose en todo el mundo. Hermanos, el Evangelio que Dios predicó por medio de Pablo hoy está siendo predicado en toda la tierra. Es algo increíble. No se iba a quedar en Israel, hermano. Pablo tenía el deseo de ir a España. Recuerda usted, ¿no? Pero yo le puedo decir algo. Dios llevó sus escritos más allá de España. Sus escritos están en todo el mundo. Y aún este siervo es recordado. Pablo dio fruto. Y aún el fruto nosotros lo vemos aquí, en las epístolas que él escribió, mis queridos hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios no hace los milagros que hacía en ese tiempo de los apóstoles, de los profetas, como hoy? Obviamente Dios lo que quería en ese tiempo era demostrar que por medio de los milagros, de las sanidades, muchos de los hermanos que estaban ahí, de los judíos, de los gentiles, en sí, hermanos, empezaran a creer en el Señor. Porque obviamente los milagros no provenían y no eran efectuados de alguien que venía de Belcebú, sino de Dios. Era autenticar de que si este hombre predicaba por medio de la palabra de Dios, también hacía las señales y los prodigios por medio de Dios.
Hoy, hermano, Dios sigue obrando. No quiere decir que los milagros han cesado. Dios opera milagros con el que Él quiere, pero no podemos nosotros torcer el brazo de Dios. Él sana al que Él quiere. Pero, hermano, Dios lo que Él quiere es que muchos sean salvos espiritualmente. Y por eso el milagro más grande, hermano, es que la persona tenga la vida de Dios. La Biblia dice que porque cuando un pecador se arrepiente, dice, ¿qué pasa en el cielo? Hay fiesta en el cielo. Pero la Biblia no dice, cuando un hermano es prosperado, tiene su casa, está sano, hay fiesta en el cielo. Eso no dice. Sino dice, cuando un pecador se arrepiente. Entonces, hermanos, qué grande es este milagro. Qué grande es esta sanidad, hermano. Que Cristo nos haya sanado por medio de su sangre, hermano. Y nos haya limpiado del pecado, hermano. Que Cristo nos haya cambiado, hermano. Nos haya sacado de ese hueco vil, sucio, donde estábamos muertos, hermano. Nos haya llevado a los lugares celestiales. Es increíble, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos a Romanos, vemos que los hermanos en Roma se dieron cuenta, hermanos, que el consejo que ellos estaban recibiendo no era de un simple hombre. No era de alguien que no tenía en sí importancia. Era de un gran ministro de Cristo, mis queridos hermanos. Dios no mira como miramos nosotros. Muchas veces los hombres se dejan llevar por lo externo del siervo y no ven su vivir. No se dan cuenta si su predicación es con demostración del poder del Espíritu Santo. Es decir, el siervo lo que está predicando tiene que vivirlo. Y ahí sí nos estamos metiendo, hermanos, en un gran compromiso con Dios. Para los que estamos aquí al frente. Este siervo era en sí un hombre que demostró santidad, pureza. Por eso todo hermano, todo creyente, no solo los que predican, sino toda la iglesia, está llamada a vivir en santidad, a apartarse de la inmoralidad sexual, de los pecados, del chisme, de la mentira. Necesitamos vivir una vida que a Dios le agrade. Es algo ilógico que un cristiano que se llame cristiano esté habituado en el pecado. Es muy grave, muy perjudicial, porque yo dudaría de que esa persona sea cristiana. O su corazón se endureció. Hermanos, Pablo en el verso 20 les dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo, hermano, él se estaba esforzando, esto es decir, que él estaba predicando el Evangelio con toda diligencia. Él estaba, hermano, poniendo su esmero, su fuerza por la obra de Dios, por el reino, hermanos. Él vino a hacer lo que Dios le había comisionado, y era predicar el Evangelio de Dios. Sin duda él iba a sufrir, hermano, y sufrió y padeció. Al final de su vida, él dijo, he acabado la carrera, he peleado la batalla. Él sabía que Dios le tenía una corona reservada en los cielos. Y los teólogos dicen que él murió decapitado, mis queridos hermanos. Sin duda, Pablo, su anhelo en sí no era bautizar, como lo leíamos en 1 Corintios 1:17, sino que él lo que quería saber es más de Cristo, y más de Cristo, y predicar a este Cristo crucificado, y eso era todo, hermano. Y esa es en sí, hermano, la lección que nosotros necesitamos seguir. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí en la iglesia es saber más de Cristo, y de este crucificado, y llevar a las naciones, y llevar a la gente a que escuchen este mensaje. Porque no es el mensaje del que está al frente el que va a cambiar, sino es la palabra de Dios, es viva, hermanos. Esta palabra tiene poder, tiene efecto, transforma, cambia.
a todo verdadero creyente, a todo verdadero hijo de Dios. Sin duda, hermanos, como cristianos, como iglesia, vamos a ir de progreso en progreso. Y el progreso no quiere decir que todo le va a ir bien en la vida. Puede ser que en la vida le vaya peor, hermano, que antes. Puede ser que se cierren puertas, puede ser que vengan enfermedades, pero, hermano, el progreso, ¿sabe cuál es? Que usted va a crecer espiritualmente más y va a ser más como su maestro. Pablo estaba predicando, se estaba esforzando por presentar este mensaje, mis hermanos. Sin duda, la iglesia en Roma, hubo una influencia, hermanos, dentro de la iglesia en Roma. Habían hermanos que pensaban que el mensaje de Cristo tenía que corroborar las políticas del emperador para ese entonces. Entonces Pablo tuvo que venir y exhortar y hablar claramente. Que no tiene nada que ver, en sí el mensaje de la cruz no tenía nada que ver con la política, con la filosofía, ni nada de estas cosas. En sí, hermano, esto es puro, limpio y no puede mezclarse con nada inmundo. Entonces ellos fueron amonestados de esa forma. Muchos hermanos se enojaron, se fastidiaron. Sin duda, hermano, Pablo vino a predicar donde muchas personas no habían escuchado el Evangelio de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Sin duda, hermano, ese fundamento, esa base, esa roca que es Cristo, ya estaba puesta allí. Dios también en ese momento, cuando Pablo estaba predicando a los gentiles, también por otro lado, Dios estaba usando a Pedro y a los otros discípulos para predicar en otros lugares. Entonces, él le competía directamente solo predicar donde Dios lo había enviado. Nosotros como iglesia estamos llamados a predicar a las personas que nunca han escuchado este mensaje. Hermano, con el fin de que no haya escándalo, sino que las personas que recién vengan al Evangelio escuchen y sean salvas por este mensaje. Alguien decía que es más fácil predicar a uno que no ha escuchado de Cristo que a uno que ya sabe del Señor, porque a veces es más complicado romper fortalezas y sacar tantos conceptos errados de los que se llaman, entre comillas, cristianos. Hermanos, la meta de Pablo era predicar a las personas que no escucharon este mensaje. Esa era la función básica de él como evangelista. Y el verso 21 dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo citó nuevamente el texto de Isaías 52:15. Vamos por favor por un momento a Isaías 52:15. Amén. La palabra del Señor dice en Isaías 52:15, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sin duda, Dios predicó a los judíos, pero ellos cerraron su corazón a Cristo, lo rechazaron. Juan 1:10 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No hablaba en sí de ese remanente escogido de Dios. Pero Dios, hermano, extendió esta promesa a todos aquellos que íbamos a creer una vez en Él. Es esta profecía, hermano, también para nosotros. Y cuando dice Él asombrará a muchas naciones, se estaba refiriendo a Cristo, se refiere a Cristo. Hermanos, Pablo cita el antiguo pacto. En sí, esta profecía habla de la venida del Mesías. La venida del Mesías se cumplió hace 2000 años atrás. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre, vino a satisfacer al Padre.
Él murió por cada uno de nosotros como pecadores, Él derramó su sangre, pero Él resucitó, hermano. Él no quedó en la tumba y nos dio vida, hermanos. Pero si nosotros vemos una aplicación más amplia dentro de este verso de Isaías 52:15, en sí nosotros también vemos aquí el proceso del evangelismo, que comenzó desde Mateo capítulo 4:17, cuando Jesús dijo: arrepentíos, porque el evangelio del reino se ha acercado. Y después este evangelio fue predicado por los apóstoles, por los discípulos, por Pablo, y seguirá siendo predicado, hermano, hasta cuando Cristo venga. La Biblia dice: este evangelio fue anunciado y se habló acerca de él, y verán. Y al hablar acerca de verán, habla de la visión, habla de tener una nueva vida, donde podemos en sí experimentar las cosas de Dios, entender los secretos de Dios. Los que nunca han oído entenderán. Durante todo un tiempo, hermanos, siglos de siglos, el pueblo judío tuvo la ley, es verdad, y se jactaban de la ley. Ellos tenían la ley de parte de Dios, pero ellos no la pudieron entender por la dureza de su corazón. Pero sin embargo, Dios a nosotros nos dio, hermanos, su palabra. Y por medio del Espíritu Santo, hermanos, se quitó ese velo, hermanos. Y hoy podemos ver y contemplar, hermanos, la gloria de Cristo. Para terminar, hermanos, vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Perdón, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Y hermanos, nosotros los gentiles hoy vemos por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, hermanos. El ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como iglesia, si usted lee más atrás, implica mirar a Cristo. Y eso es todo, hermano. Y nosotros lo vemos a través de su palabra. Y nosotros nos deleitamos a través de su palabra. Pablo lo que estaba dándoles a conocer a los hermanos en Roma es que ellos tenían un ejemplo a seguir. En sí, hermanos, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, recordar lo que Cristo les había hablado. Ellos tenían que exhortar en el amor de Dios a los que estaban desviándose. Y Pablo también al último se puso como ejemplo. Mis queridos hermanos, era con el fin de que ellos no cuestionen. Entonces, con ello, hermanos, nosotros podemos entender que Dios, hermano, nunca hizo acepción de personas. Dios recibe al indio, al negro, al mulato, a todos los que vienen a Él creyendo, sin importar su lengua, hermano. Y nosotros, si ellos fueron recibidos por Cristo, nosotros también tenemos que recibirlos. Eso, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Espero que haya sido edificado en esta noche. En sí, el propósito, hermano, de esta palabra es que no solo usted la haya escuchado por escuchar. Y oro a Dios para que Dios, hermano, lo lleve a usted también a poner por obra este mensaje. Que Dios lo bendiga, mi hermano.